¿Sabías que existe una técnica milenaria que podría hacer crecer el cabello? Es una práctica sencilla, pero que está causando un enorme revuelo en las redes sociales. ¿Y por qué? Pues porque promete dar un mayor grosor al cabello, reducir la caída del pelo e incluso retrasar la aparición de las canas. Esta curiosa práctica, conocida como balayam, se ha vuelto viral. Se presenta como una solución natural a la caída del cabello, pero ¿qué hay de verdad detrás de este secreto? En el vídeo de hoy vamos a ver qué es el balayam, qué utilidad te puede tener para tu cabello y cómo tiene que hacerse correctamente. Ya verás lo curioso que es. No te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! El balayam o balayama es una práctica originaria del yoga y de la medicina ayurvédica que puede estimular el crecimiento del cabello y prevenir o revertir la caída capilar. La palabra balayam viene del sánscrito y se traduce literalmente como ejercicios para el cabello. Para el que no la conozca, la medicina ayurvédica es un sistema de medicina tradicional originario de la India con más de 5000 años de antigüedad. Evidentemente, nosotros no somos especialistas en este tipo de medicina, pero se basa en la creencia de que la salud y el bienestar dependen del equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Su enfoque es holístico a través de la dieta, el estilo de vida, la fitoterapia, el yoga y la meditación, personalizando los tratamientos según el tipo de constitución de cada persona. Pues bien, según el pensamiento ayurvédico, las terminaciones nerviosas de las uñas estarían conectadas con los folículos pilosos del cuero cabelludo y esto explicaría que el balayam pudiera mejorar el cabello. ¿Y cómo se hace el balayam, David? Pues curiosamente, el otro día fuimos al cine aquí en Castellón y vimos un chico que lo estaba haciendo mientras esperábamos a que empezara la película. El proceso es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es juntar las uñas de las manos, excepto los pulgares, y a continuación frotarlas vigorosamente, así. Normalmente se recomienda durante 5 o 10 minutos al día, preferiblemente en 2 veces, por la mañana y por la noche. Claro, no lo hagas a lo bruto y hay que hacerlo con cuidado para no lesionarse las uñas por el roce demasiado intenso. ¿Y en cuánto tiempo veremos resultados? Como siempre, la constancia es la clave. Algunos practicantes aseguran ver efectos en varios meses. Quienes lo practican aseguran que al hacerlo se estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, se fortalecen los folículos pilosos y con el tiempo el pelo deja de caerse e incluso vuelve a crecer. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Qué dice la ciencia sobre el balayam, David? Pues hasta día de hoy, y esto es lo importante, no existe evidencia científica sólida ni estudios clínicos rigurosos que demuestren que el balayam pueda detener la caída del cabello o estimular su crecimiento. Por el momento, la mayoría de las afirmaciones se basan en testimonios personales o en principios de la reflexología que no están validados por la medicina moderna para este fin. La idea de estimular las terminaciones nerviosas de las uñas para afectar directamente a los folículos pilosos del cuero cabelludo no tiene una explicación anatómica o fisiológica probada en la medicina occidental. ¿Y entonces, vale la pena intentarlo? Pues esto va a depender de varias cosas. La caída del cabello es un proceso complejo a menudo relacionado con la genética, las hormonas, el estrés, la nutrición o ciertas enfermedades médicas. Los tratamientos con respaldo científico, como los medicamentos orales, las soluciones tópicas o la mesoterapia, actúan mediante mecanismos biológicos ya conocidos para influir en el ciclo de crecimiento del pelo. En nuestra opinión, es muy poco probable que solamente realizando el balayam puedas frenar una alopecia androgenética como tal. Por lo tanto, si estás buscando una solución para la miniaturización de tu pelo, será recomendable buscar un especialista en medicina capilar antes que optar únicamente por el balayam. Dicho lo cual, el balayam es una práctica gratuita, inofensiva y que no tiene un riesgo conocido. Además, se puede hacer en diferentes lugares. Si te fijas, quizá veas a gente que lo hace en el metro, cuando espera en una cafetería o en cualquier otro sitio. Por lo tanto, no vemos mayor problema en practicarlo siempre que no se haga durante demasiado tiempo ni con demasiada intensidad para evitar dañar las uñas. Si te lo planteas como un tratamiento para la alopecia, te sugerimos que no lo hagas como tratamiento único, sino en combinación con otros tratamientos con más evidencia científica. No obstante, queremos recalcar, como siempre, que el pelo es una parte más de nuestro cuerpo, no es una entidad independiente. Entonces, una dieta adecuada, el ejercicio, una vida tranquila, un estilo de vida correcto, siempre van a influir en su mejoría.
Por lo tanto, el balayam es una práctica tradicional sin respaldo científico, pero segura si se realiza correctamente. Puede formar parte de un enfoque personal de bienestar, siempre que no la utilices como sustituto único de tratamientos médicos contrastados para la alopecia. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.